Hola amigos, saludos cordiales. Bueno, aquí estamos ya en la segunda parte de la reparación de esta radio BEF 206 de fabricación soviética. Este es otro de los videos tutoriales que voy a realizar sobre esta radio BEF. Y bueno, quedamos en la revisión de la fuente de alimentación y encontramos este capacitor electrolítico, precisamente la patilla positiva partida, y teníamos este transistor que no estaba en malas condiciones, pero decidí también sustituirlo porque no me dio la seguridad de este equipo tenerlo con este transistor. Incluso no tiene ni tan siquiera ninguna serigrafía. Entonces amigos, decidí de todos modos cambiarlo. Tengo unos cuantos transistores de este tipo, que es el 2SA473 japonés, que es un excelente transistor. Aquí tengo en mi libreta de apuntes, ya lo tengo aquí marcado. Aquí tengo, de todos modos eso lo podemos encontrar también en los datasheets, pero esto lo tengo de algún tiempo ya guardado, del 2SA473 transistor PNP. Aquí tenemos colector base 30 voltios, colector emisor 30 voltios, emisor base 5 voltios y una corriente de colector de 3 amperes con una potencia de 10 vatios. O sea, un transistor muy bueno, incluso trabaja súper cómodo aquí en esta fuente de alimentación. Pero el objetivo mío es precisamente tener esta fuente con los componentes de mucha mejor calidad, o sea, que trabajen bien cómodos. Les decía que estos transistores, los 2SA473, las nomenclaturas japonesas, los 2SA y los 2SB eran transistores PNP, y una de las características que tenía el fabricante japonés era que en su encapsulado venía de color verde. O sea, nos facilitaba también a la hora de ver un circuito que dicho transistor era un transistor PNP. Ya he hecho algunos videos tutoriales y he hecho esta misma metodología de cambiarle este transistor. O sea que aquí saneamos esta fuente de alimentación con los dos componentes más sensibles o más comunes de fallar. Fíjense que fuimos prácticamente directo a el defecto. En este caso era el capacitor, el que se encontraba con una pata partida. De aquí para acá no es común que falle. El diodo Zener es muy buen diodo, o sea, no es un defecto que nos pueda dar esta fuente de alimentación. Y bueno, ya que empezamos por la fuente de alimentación, que es lo lógico cuando se va a reparar cualquier equipo, pues lo primero que tenemos que verificar es precisamente la fuente de alimentación. Encontré también aquí uno de los tornillos que estaba algo flojo y vibraba un poco el transformador. O sea, esa fue otra de las cosas que encontré posteriormente. Ya por lo general está bien la fuente. Aquí tengo los pasaportes de estos equipos, o sea, de estas fuentes de alimentación en el transcurso del tiempo. Esta es la más antigua. Aquí tenemos el esquema. De paso aprovecho y abro esta también. Aquí hay una diferencia con respecto a los componentes y también a la época.
Entonces, como pueden apreciar, hasta incluso hay ciertas diferencias en el diseño del esquema. Y bueno, aquí, que es el más, digamos, el más modelo más antiguo, tenemos igual, o sea, el transformador en su primario lleva 3 devanados, lo que nos permite seleccionar la entrada, que puede ser entre 115 voltios y 220 voltios. O sea, aquí tenemos esta pieza que vemos aquí, que sencillamente nos cambia la posición del fusible. Aquí tenemos el fusible, nos cambia la posición del fusible, que por cierto lo voy a cambiar también porque estoy viendo que en un principio no me había fijado bien, tiene un alambrito, o sea que eso no debe ser así en esa. Y aquí tenemos este indicador, esta flecha que nos indica en este caso si está a 115 voltios o a 220 voltios. O sea, esta es la manera de seleccionar la entrada entre 115 voltios y 220 voltios. En su secundario tenemos aproximadamente 14 voltios de alterna, es lo que nos suministra. Aquí hay una diferencia que estaba observando. En este tenemos 14 voltios de alterna y aquí 11 voltios de alterna. Yo saqué la cuenta por 14 voltios alternos por 1.41 y me da 19.74, lo tengo apuntado. Tenemos el puente diodo, que en este caso lo conforma estos 4 diodos que son los D226D. El otro modelo viene con el KD209 y también había otro modelo que tenía el KD501, que es de los dioditos pequeñitos muy comunes que vemos en todos los equipos mayormente. Estos eran los, vamos a decir que los atípicos para su época, sí, pero bueno, estos eran los D226. Aquí teníamos ya el transistor, o sea, el Zener, conjuntamente con esta resistencia de 360 ohmios, que en los dos esquemas son iguales. Viene siendo la etapa estabilizadora, que oscila entre 8 y 9,5 voltios. Y ya el transistor regulador, o sea, ya ese es el circuito, un circuito muy sencillo, pero la diferencia consistía en que este transistor era un transistor de germanio y este era un transistor de silicio, que era el KT639, y también había otro que era el KT817, si mal no recuerdo. Eran esas los diseños. O sea que con el decursar del tiempo fueron las variantes que en estos equipos se le hicieron o sea, el fabricante, en este caso los soviéticos, era lo que hacían. Ahora, ya en lo personal, como les dije, todos estos componentes son muy buenos, pero el defecto que le causaba la fuente de alimentación era precisamente estos capacitores y este tipo de transistor, específicamente este tipo de transistor. O sea, este sería el KT639 o alguno PNP que fuera de este tipo, de esta característica, pero
fallaban bastante. O sea, ese es, vamos a decir que a grandes rasgos, lo que teníamos con respecto a la fuente. No era difícil, defectos muy característicos, y bueno, era lo que nos teníamos con respecto a este tipo de fuente de alimentación. Ahora voy a revisarle, vamos a sacar este fusible, vamos a quitarlo, vamos a sustituirlo. Es un fusible de 1 ampere, vamos a sustituirlo y ya vamos a ponernos en función de la radio como tal. O sea, ya cumplimos la primera parte, que es la revisión y comprobación de la fuente de alimentación. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta. Bueno, amigos, observen qué cosa más chapucera. Está un pedazo de alambre. Vamos entonces, aquí tenemos ya. Vamos a colocarle entonces su fusible y vamos a 115 voltios. Aquí está, 115 voltios. Y ya tenemos entonces seleccionado la línea de 115 voltios. Aquí nuestra línea en estos momentos es de 117 y a veces hasta 120. Yo he medido la línea en otros municipios y no es tan estable. O sea, puede estar 115, 117, 120 aproximadamente. Ese es el voltaje de la línea de la red. Así que bueno, vamos entonces a energizar y comprobar ya la fuente de alimentación una vez más. A ver cuánto nos está suministrando. Ahí tenemos 9.26, 27, 9.26 más o menos. Perfecto. Bueno, ya tenemos la fuente de alimentación correcta. Y ahora ya podemos decir que vamos entonces a entrar en materia con la radio. Aquí la tenemos. Voy a buscar las maderitas que siempre me auxilio de ellas. Siempre las maderitas me ayudan. Entonces, amigos, aquí tenemos ya la radio como tal. Ya le he hecho una observación visual. Voy a subir un poco más la cámara para tener una visualización más de un ángulo más arriba. Entonces, amigos, ¿qué he encontrado en esto? Bueno, aquí ya lo dejé nada más que para que lo vieran. Aquí también tenía, esto es una cañona, amigos, sencillamente para dar más volumen al equipo, pero deja de funcionar ya lo que viene siendo, no funciona lo que viene siendo la red de tonalidad, y así ya logramos nuevamente ponerlo como mismo va. Me encontré el transistor de el amplificador de RF partido, que eso es algo muy característico en estos equipos. Y ¿qué otra cosa más así he hecho antes de comenzar el video? Bueno, nada, le han trabajado todos los circuitos, o sea, han resoldado los transistores. Yo no he hecho todavía una observación a profundidad, sencillamente estoy compartiéndolo con ustedes.
me da la pinta que aquí le trabajaron las bobinas de frecuencia intermedia, que eso hasta cierto punto me va a ser un problema, pero la suerte que tengo unas cuantas placas que en última instancia, si logramos sacar esta radio, pues sustituiremos entonces estas bobinas de FI sabiendo que no han sido tocadas, y bueno, ponérsela entonces y ya podríamos echar a andar el equipo. Ya les digo, ese es uno de los problemas, que como no tengo generador no puedo tampoco. Por eso es lo que más me preocupa en estos equipos, cuando sé que le han trasteado las bobinas de FI. Así que vamos entonces a ponerle, tenemos este transistor que es el P423. Voy a aprovechar, ya que estoy en esta radio, vamos a aprovechar que tengo por aquí, tengo que buscarlo. Bueno, aquí tenemos, este es el esquema eléctrico de dicho equipo. Aquí tenemos cómo está la disposición de todo el cableado del equipo. Este es ya el circuito, el esquema, aunque dice aquí BEF 202, es muy estándar, o sea, sirve para todos los modelos, o sea que casi no tiene cambios. O sea que tenemos aquí el esquema, aquí tenemos cómo está dispuesto en el circuito, o sea, la placa como tal. Aquí tenemos las calles del impreso y tenemos también la disposición de los componentes, y aquí tenemos cómo va la pita de dial, o sea, cómo es que va. O sea que tenemos todos la información para este equipo. Entonces, amigos, aquí tenemos este transistor que sería T3, sería el amplificador de RF. Vamos a dar una teoría por arribita. Este transistor sería el amplificador de RF, de radiofrecuencia. T1 sería el transistor oscilador y T4 el transistor mezclador. Estos tres transistores son del tipo PNP P423. Son transistores de germanio. Aquí, bueno, tenemos T2, que es este transistor que tenemos aquí, que es un MP40, PNP también. Todos los transistores son de germanio, que es precisamente el regulador de los 4,4 voltios que alimentan todo lo que es el circuito RF oscilador mezclador y la etapa de frecuencia intermedia. Aquí tenemos T5, que es un P422, al igual que T6, o sea, T5 y T6 serían T5 el primer paso de frecuencia intermedia y T6 sería el segundo paso de frecuencia intermedia. Aquí tenemos el detector, que sería D2. T7 es un MP40 y T8 MP40. T9 y T10 son los salidas, también MP40
MP40, aunque había otros modelos que traían MP41, o sea, podían traer cualquiera de los dos. O sea, tenemos el detector, el preamplificador de audio, que lo tenemos aquí ubicado. Tenemos T8, que es el otro MP40, que sería el driver, que trabajaría conjuntamente con el transformador driver. Y tendríamos ya en salida push-pull estos dos MP40 o MP41, que serían los transistores de salida de audio en salida push-pull, y el transformador de audio. Ese es en sí el esquema. Vamos a decir que a grosso modo, una explicación por arriba. Así que hice esta pequeña teoría. Ahora vamos a observar lo que les decía. Descubrí que el transistor amplificador DRF tenía su patilla partida. En este caso es la patilla del emisor. Vamos a sustituirla por un transistor Pi 308, que es el que tengo, que lo traía a los radios Sokol 403, pero igual, o sea, sirve perfectamente. Y vamos a hacerle vamos a decir que una sustitución. Vamos a sustituir todos estos capacitores, porque ya por el tiempo son proclives a fallar. Me quedé admirado porque pensé que el equipo iba a estar en unas condiciones mucho más problemática, y no fue el caso. Sencillamente tenía partido aquí la antena telescópica, que eso la sustituiremos, y viene como anillo al dedo ese esquema de la pita de dial, porque hay mucho desgaste. Sobre todo en esta parte de aquí hay mucho desgaste de la pita de dial. O sea que ahí cambiaremos la pita de dial también. Su altavoz se ve bien. Incluso cuando lo probamos ya descartamos que hubiera algún tipo de problema en la etapa de audio. Tenemos el condensador variable, visualmente se ve bien, o sea, no presenta ningún tipo de láminas que se peguen. Esto es vamos a decir que a grandes rasgos, en lo que respecta a la observación visual. Aquí en el selector de banda sí se ven los contactos, aunque bueno, aquí le pasé, aunque sea así con los dedos. Hay que ver los trimmers. Y bueno, aquí tenemos todas las bandas. Y un detalle que les había comentado en el primer video de esta radio BEF, y es que este chasis no coincide con este mueble. Y resulta que una de las características, y ya con eso vamos a terminar, porque ya estamos casi llegando a los 30 minutos. Existía este modelo de BEF 206 que, si se fijan en la escala, lo que viene siendo el diapasón, tenía las bandas que decían 60 metros, 41 metros, 25 metros, 19 metros, 16 metros, 13 metros. Venía en esa disposición, que es la que precisamente en este caso
si observan la tambora de cambio de banda, dicen SW5, SW4, o sea que no juega, ¿no ve? Onda larga, LW, MW, que sería la onda media, pero ya aquí dice SW1, o sea que debería decir o 13 metros o 60 metros, o sea, no juega la tambora con el mueble, específicamente con la escala. Esa es otra de las características que desde un principio, cuando vimos esto, les dije, no tiene nada que ver el mueble con el chasis. Aquí tengo de estas escalas, esta es precisamente la de este modelo. Los dos son BEF 206, pero si se fijan, aquí sí dice SW1, SW2, SW3, 4, 5 y 6. No sé si se logra ver bien aquí. Y en cambio, estas lo que decían era, como pueden apreciar, 60 metros, 41 metros, 25 metros, 19 metros. O sea, esa era una de las diferencias que no es, vamos a decir, no es de mucha importancia hasta cierto punto, pero ya uno se da cuenta que en épocas no coinciden. Esto es de la década de los 70, no llegaba a los 80 como les dije, y ya a partir de los 80 sí venía con este tipo de escala. Eso era lo que quería ya comentarles en esta segunda parte de este video tutorial. Y vamos a hacer lo siguiente, como ya estamos próximos a los 30 minutos, vamos a dejarlo aquí. Hubiese querido ya haber entrado en materia con el circuito como tal, porque mi intención, y esto ya es muy personal, yo quiero, que eso es una metodología de trabajo que yo me he inventado. Cuando trabajaba en consolidados no se hacía así, porque teníamos una norma de equipos y no nos permitía tampoco, vamos a decir, regodearnos en los equipos. Teníamos que cumplir un plan de 15 radios en una jornada de 8 horas. Pero esto ya es a modo de comentario de cómo era la metodología de trabajo aquí en Cuba en los consolidados. Pero como esto ya es un trabajo que quiero, como siempre me gusta, ir al detalle y tratar de hacer un trabajo bien fino, pues bueno, yo lo que voy a hacer va a ser, y valga la redundancia, sacar esta placa completamente, o sea, de su chasis, para tenerla en las manos y poder trabajarla mucho más cómodo, y después volverla a colocar en el chasis, o sea, hacer ese tipo de, para hacer un trabajo bien delicado y bueno, que quede. Y ya al final, que es lo que ya quisiera después, sería este mueble. Vamos a ver qué hacemos. Voy a hablar con su dueña si quiere que le sustituya, que tengo otra escala de mucha menos. No es esta, es otra, que quizás si quiere que se la sustituya para que le coincida las bandas con lo que dice la escala. Eso es un detalle si quiere. Y bueno, vamos a darle una buena limpieza a esto, a este mueble completo. Me parece que se lo merece. Me gusta que todos estos equipos queden, por lo menos dentro de las posibilidades y los recursos que tenga, tratar de que quede como si se hubiera acabado de comprar en la tienda, que esa es una de las cosas que me encantan de las restauraciones, y es ver precisamente todos estos equipos, que no es este el caso porque no está en tan malas condiciones,
pero ya sí han pasado por mis manos varios radios de esto que en unas condiciones deplorables, y bueno, es tratar de que quede lo mejor posible, y esa es la razón ya del final de todos estos equipos, no solamente desde el punto de vista electrónico, sino ya estético, que quede lo mejor posible. Lo dicho, amigos, ya estamos en los 30 minutos, así que gracias por su tiempo. Vamos para el tercer video tutorial. Espero que les haya gustado todo lo que hemos planteado en este video, que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, y hasta el próximo video tutorial. Hasta la próxima.